explicación cuando ustedes abordaban los pacientes y vieron ahí en las rotaciones cómo se preparaban, qué exámenes tenían. Entonces vamos a ver que el resultado de esto depende de eso. Entonces, no preparar bien un paciente, vamos a tener unas complicaciones que pueden ser, tienen implicaciones a veces médico-legales. Eso genera más costos y, como vamos a ver, si lo prevenimos, lo preparamos bien, pues obviamente va a tener menos complicaciones. Entonces tenemos dos tipos de pacientes, uno urgentes y uno de cirugía programada colectivo, que tenga una enfermedad benigna o maligna y que va a ameritar una preparación general o específica. General, vamos a ver que hace referencia a cualquier procedimiento quirúrgico, así sea operar una hernia, operar un linfoma. Pues uno tiene que mirar el estado del paciente, si no está anticoagulado, una serie de cosas que son generales, ¿sí? Como veíamos en los temas generales el día del lunes. Entonces, vamos a mirar ese punto. Entonces, aquí tenemos dos tipos de pacientes. Entonces, a ver, Fernando, tenemos ahí eso. Paciente de urgencias es un paciente de 20 años que se estrella contra un muro, está inconsciente con trauma facial y trauma craneoencefálico. Llega al servicio de urgencias con tensión arterial de 80/40, frecuencia cardíaca de 140 por minuto, una respiratoria de 50 por minuto, está cianóticos, doloroso, con trauma abdominal, más 1500 cc de colección. FAS. Ok, más 1500 cc. ¿Cuál es su conducta? ¿El paciente qué tiene? Está en shock, ¿cierto? Tiene un shock. O sea, ¿qué podemos hacer, Javier? Enfocarlo como paciente politraumatizado. Entonces, iniciar reanimación. ¿Y quién llegó ahí? Diego Sánchez. ¿No llegó usted? Diego Sánchez. No, ¿sí lo conocía? No, Sí. Bueno, ¿y quién? Enfocarlo como paciente politraumatizado. Iniciar reanimación hídrica inicialmente. Manejar el X de contracción ligeramente, ABC de ATLS. Exacto. O sea, ahí no podemos más que solicitar la clasificación de sangre y llevarlo a cirugía, ¿cierto? En principio tiene un VAD positivo, está sangrando, tiene un trauma abdominal, hay que operarlo. O sea, no podemos hacer nada más sino una clasificación y operarlo. El otro, ¿qué? ¿Cerrado más? Paciente programado, paciente de 85 años, un niño que presentaba anorexia o dolor abdominal postprandial, principalmente epigástrico, hace 3 años. Endoscopia vía digestivas altas, no, pero metaplasia intestinal gástrica, pérdida de peso de 10 kilos en 2 meses, melenas ocasionales, hemoglobina de 9 gramos de decilitro, toma warfarina 100 miligramos día y los alcoholes 50 miligramos día, oxígeno en la noche a 3 litros por minuto. ¿Cómo enfoca este paciente y cómo seguiría su proceso operatorio? Bueno, exacto. ¿Este paciente qué tiene? Una neoplasma, Debe tener un cáncer gástrico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, teóricamente tenemos que plantearle una cirugía grande, una gastrectomía, ¿verdad? Y pues mire que de todas maneras está anémica, toma warfarina, toma losartán, necesita oxígeno. O sea, es una paciente que hay que preparar previamente. Ver a ver cómo se le suspende la warfarina, cómo se le hace un cambio a enoxaparina, o se tiene plasma congelado para operarla ese día, etc. Entonces, se da cuenta que en la primera no podemos hacer grabación, en la segunda sí, podemos prepararla para llevarla. Entonces, básicamente es eso: una estabilización, reserva de sangre, corrección hidrolipolítica, colocarle algunos antibióticos si son necesarios y
síndrome de repercusión cuando estamos hablando de un trauma, ¿cierto? Un miembro inferior o una cosa de esta. Aquí la prevención y tratamiento de la lesión terciaria del trauma craneoencefálico que veíamos por lo que dejamos de hacer. ¿Bien? Bueno, entonces esta es la secuencia que se sigue en ustedes vieron una consulta. Ese paciente se le dan unas recomendaciones, se le solicitan unos exámenes, se puede hacer de forma ambulatoria o de forma hospitalizada, dependiendo si el paciente, la gravedad del paciente. Se lleva a cirugía y luego hacemos el postoperatorio. Bien, entonces hay factores de riesgo que van a alterar el desarrollo del procedimiento quirúrgico. Entonces, tenemos dos periodos. El primero y el segundo periodo, primero que va hasta las primeras 48 horas y el segundo que va a las 48 horas al mes, 30 días. Porque el uno está relacionado mucho con la cirugía, el otro está relacionado más con las comorbilidades del paciente. Entonces pueden ser de cualquiera de estos sistemas cardíacos, respiratorios, etc. En el primer periodo, entonces, ¿qué es un riesgo? Es una probabilidad de mortalidad. O sea, ese es el riesgo quirúrgico que va a depender de la movilidad que tenga el paciente, del preoperatorio, de la cirugía que hagamos lo mejor posible y el cuidado postoperatorio. Entonces acá está lo que decíamos de los dos periodos que hay que tener en cuenta. Pues esto no es arbitrario, sino los estudios demuestran que se debe tener en mente que si algo pasa en las primeras 38 horas puede estar relacionado con el procedimiento quirúrgico. Bien, y si no, pues. Bueno, ¿qué factores de riesgo? Tenemos una ledita ahí a esto, a ver. Matías. Sí, doctor. Factores de riesgo: infarto del miocardio, antecedentes de sangrado, enfermedad tiroidea, insuficiencia adrenal, insuficiencia cardíaca valvular, hipertensión, cáncer y estenosis carotídea. ¿Por qué el cáncer será ya de por sí un factor de riesgo? El cáncer no predispone como a las condiciones basales que tiene el paciente previo a la cirugía en ámbitos metabólicos, en ámbitos de requerimiento, quizás si ya está en tratamiento o no, si ya se tuvo algún tipo de cirugía previa o no. Pensaría yo. Sí, es decir, el cáncer de por sí se cuenta una de dos. Si el paciente tiene un cáncer, por ejemplo, gastrointestinal, de pronto tiene una desnutrición ya, de pronto ya tiene mayor riesgo de hacer trombosis, ¿sí? Trombosis venosas. Es un paciente que está desnutrido, que tiene trombosis, que de pronto obviamente va a cicatrizar más. O sea, con un paciente con cáncer ya va uno digamos, en pérdida. Y así sucesivamente, la hipertensión, pues el riesgo de que nos haga un accidente cerebrovascular en el postoperatorio o el intraoperatorio. Cualquiera de estas cosas igual. Aquí, por ejemplo, que durante el procedimiento quirúrgico, si es una arterectomía carotídea por una placa o alguna cosa, o no la tenga, independientemente de que se esté operando otra área, otra zona, puede hacer un desprendimiento de la placa, alguna cosa, y hacernos un accidente cerebrovascular. Digamos ahí, factores de riesgo. Diabetes, el consumo de alcohol y drogas, historia de fumador, patología pulmonar, pérdida de pelos en los últimos 6 meses, historia clínica de examen físico, diagnóstico en 75-90%. Exacto. Lo que queremos decir con esto es que si usted hace una historia clínica y hace un examen completo al paciente, la probabilidad de que su diagnóstico sea cierto y esté cercano es aproximado al 70%, al 90%. Entonces, un factor importantísimo es la pérdida de peso en los últimos 6 meses. Eso es un indicador que el paciente, como decíamos, como vimos en el balance nitrogenado el lunes
pues está en un riesgo, porque definitivamente todas las cirugías están basadas en que haya un proceso de cicatrización adecuado. Entonces, si no tenemos proteínas, no hay forma de hacer las uniones y no hay forma de que cicatricen las suturas intestinales o las suturas que hagamos, ¿verdad? ¿Y por qué la diabetes crees que influye? ¿Qué pasa con la diabetes? También puede ser que tenga una mala cicatrización. Tenga mala cicatrización, ¿qué más? Tenemos suprimida, puede tener hipertensión, puede tener una gran cantidad de cosas. Bueno, muy bien. Esta es la clasificación de ASA que ustedes vieron en anestesia, también ustedes ya son anestesiólogos consumados. Entonces, pues esto varía mucho dependiendo pues, de los estudios o de la población que ustedes estén mirando, pero más o menos es aproximadamente así. Entonces, miren ustedes que de todas maneras, independientemente de que el paciente sea un ASA1 o sea un paciente sano, puede tener una probabilidad de que tenga una complicación. O sea, hay una complicación importante y de mortalidad. Estamos hablando de mortalidad. Que haya alguna alteración o algo que se nos haya escapado. ¿Ven? Entonces siempre existen probabilidades. O sea, la única condición para morirse, ¿cuál es? Estar vivo. Estar vivo. Entonces, siempre hay la probabilidad. Y uno, vamos a mirar que dentro del consentimiento informado debe decir, y siempre escribe uno. Y la probabilidad ya está muerto. Y doctor, no me va a sacar eso un lipoma. Sí, señor. Pero usted puede tener una complicación, no sé, puede pasarle a hacer un reflejo vagal, alguna cosa, hacer un paro y pare. O sea, eso hay que tenerlo en mente siempre. O sea, obvio que la probabilidad, como siempre se habla en la vida, todos son probabilidades, pero existen. Bueno. Hay los factores cardíacos, buscando falla cardíaca, buscando disnea, eso es lo que se pregunta teóricamente en la valoración. Que teóricamente la valoración preanestésica pues lo va a hacer el anestesiólogo, no lo vamos a hacer nosotros, pero ya uno viene el paciente en la primera consulta, que desafortunadamente es una consulta de 20 minutos, que eso es una aberración, pues, los 20 minutos usted haga, le escriba, pendejadas y tal, y tiene una interconsulta, medicina interna, cardiología, y el resto del mundo, y a toda macumba, pues, por no decir otra palabra, corriendo para conseguir el siguiente paciente en los próximos 20 minutos. Entonces es una desgracia eso, pero mire, buscando todo esto, hay que mirar pulsos, y la idea sería mirar antecedentes, uno mira los exámenes, si tiene una infección renal hay que tratarla, es un paciente diabético, ¿no? Pues si usted cómo está controlando, etcétera, etcétera, si está anticoagulado. Entonces, estos son factores de riesgo que hay que tener en mente para pedir obviamente las interconsultas que sean necesarias. Uno, yo les decía el lunes, hablábamos de cómo teníamos que conocer todos estos parámetros, todos estos temas que comentamos, ¿cierto? Pero finalmente uno se apoya en todas las especialidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teóricamente son los expertos. Finalmente uno no es hematólogo, ni es el oncólogo, ni es el neumólogo, etc. Pero como médico integral debería tener algunos conocimientos, pero uno no se va a hacer cargo de todo, sino que simplemente lo va a compartir. ¿Ok? Bien, en el segundo periodo, sería para el primero, buscamos cómo está este paciente desde el punto de vista inmunológico, o sea, cómo está el cuadro hemático, si tiene buenos neutrófilos, si tiene buenos linfocitos, para saber cómo está desde el punto de vista de respuesta inmunológica. El estado nutricional, porque es fundamental, es algo que en cirugía uno tiene que estar pendiente de su estado nutricional, y por eso les hablaba y les decía la importancia del balance nutricional, cuánta proteína está ingiriendo el paciente. Es lo que se trata o se intenta hacer en el preoperatorio, colocando cuando el paciente no tolera nutrición parenteral, catéteres, etc., mejorándolo, sabiendo, como les dije, que la nutrición enteral es lo mejor.
no la para enterar. Doctor, una pregunta. Este segundo periodo, ¿no se supone que se refiere en el posoperatorio desde el día 3 al día 30? Sí, exacto, pero precisamente estos exámenes que estamos viendo es precisamente para ver cómo puede ser la evolución de esas complicaciones. O sea, todavía estamos en el preoperatorio. Sí, lo que ok. pasa, claro, estamos mirando los factores de riesgo que tenga para predecir cómo nos puede ir en esos periodos. Ok. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ustedes el Apache también lo conocen. Hay estudios de primera, segunda y tercera línea. De primera línea, pues, son los básicos. Este es el famoso Apache que ustedes conocen, donde tiene tres aspectos, unos fisiológicos, puntos por edad y puntos por estado de salud crónica. Por eso la critican un poco, que porque un paciente mayor podría estar muy alto, pero efectivamente dense cuenta que un paciente por encima de los 80 años ya es isofacto hasta 3, o sea, entonces la edad sí influye, porque efectivamente puede haber pacientes mayores sanos, pero sin embargo ya son más frágiles, y cualquier alteración hemodinámica pues obviamente ya nos pone en riesgo, casi un hasta 3, ¿ok? Bueno, estos son, hay muchas escalas. Pues de primera línea, pues básicamente son estas. Ustedes vieron en la valoración preoperatoria, en la primera semana de la semana de inducción, que los anestesiólogos, dependiendo, no sé si quién le dio la clase, si fue David Rico o quién, pues no son necesarios en un ASA 1. En un ASA 1, pues lógicamente, se considera que de pronto no son necesarios tanto examen. Sin embargo, yo lo que quiero decirles es que hay cosas que serían mínimos. Esto podría ser de nuevo para un paciente mayor. Un paciente mayor, digo, es mayor de 40 años, ejemplo. Cuadro hemático, una glicemia, un boom, creatinina, un examen de orina, un test de coagulación, un electro y una placa de Torres. Hay gente que jamás en la vida le han hecho una placa de Torres. Puede usted encontrar hallazgos incidentales, puede encontrar anomalías cardíacas que de pronto jamás han detectado, y que si se llega a la cirugía y se presentan, pues vamos a tener complicaciones o problemas intraoperatorios. Pero en términos generales, pues obviamente no estoy diciendo de que no hagan lo que les dijeron en la anestesia, hay que hacerlo y se maneja así. Pero el día que pase algo, lo primero que hace el juez es preguntarle qué laboratorio le pidió usted al paciente para saber si estaba bien. O sea, es la ley del preciso. Cuando usted no lo pide, le cae y pasa. ¿Sí? Entonces es cuestión de tener en mente. La Lex Artis, digamos, uno se defiende por la Lex Artis. La Lex Artis es el arte como se maneja en el momento actual. ¿Sí? No es lo mismo en el 2025 que en el año 2000, ejemplo. ¿Sí? O sea, se tenían muchos parámetros. Todo va cambiando. Y actualmente, pues, como te digo, es eso. Pero hay que tener en mente estas cosas. Los de segunda y tercera línea son exámenes que son un poco más invasivos. Ya, esto ya, digamos, de pronto lo pide el especialista. Sin embargo, pues por eso es que uno envía paciente al diferente especialista para que lo valore. Y él mirará si le hace la angiografía coronaria, si le hace la prueba de esfuerzo, si le hace la prueba digamos, de estudios de coagulación, si es que encuentran alguna alteración, etcétera, etcétera. El paciente ambulatorio, la tendencia actual, y sucede ya, pues en su país sucede, 80% de los pacientes se operan en forma ambulatoria, más o menos un 20% son de forma hospitalizada. ¿Por qué? Porque es que definitivamente la cirugía ambulatoria tiene muchas ventajas. O sea, no ocupa cama, gasta menos, al paciente le va mejor, se siente mejor. Como siempre decimos, la mejor cama, ¿cuál es? La cama en la cual usted duerme todos los días. Esa es su cama y usted ahí es feliz, pero se va a dormir a otro lado y así se vaya al hotel 5 estrellas, etcétera, la cosa no es igual, ¿sí? Entonces, es importante eso, que hay cirugías que se pueden hacer ambulatorias, otras no. Una gastrectomía no se puede hacer ambulatoria. O sea, son cirugías de superficie que pueden hacer lipomas, hernias,
se hace colecistectomía laparoscópicas ambulatorias, se opera en la mañana, se va en la tarde, se mira, se controla el sangrado en el día, etcétera, o cualquier otro tipo de cirugías a veces, pero debe tener un acompañamiento siempre, tenga un control temprano, y esa sería, digamos, es decir, debe existir en los hospitales un plan, un programa de cirugía ambulatoria. ¿Ok? Bien, el paciente hospitalizado, entonces, hoy en día se maneja mucho el concepto de la estancia hospitalaria y es algo que hay que tener en mente por una razón, porque eso implica plata, porque implica glosas para el sistema. Hay veces que no pagan ciertos días de hospitalización, que no queden justificados. Siempre ya debe haber tenido su valoración anestésica. Ya hablamos el lunes de los antibióticos profilácticos, o sea, aquel antibiótico que se ha colocado antes de que ocurra la contaminación. Ustedes revisaron ahí los que leyeron, que son heridas, las heridas se clasifican en heridas limpias, contaminadas y sucias. Y cada una tiene un porcentaje máximo de infección. Entonces, por ejemplo, las heridas limpias debe ser menos de 1 al 2%. En todos los hospitales esa es la guerra del comité de infecciones. Y cuando está por encima, pues realmente debe haber una alarma porque definitivamente algo está pasando y hay que tener cuidado, porque una herida, una cirugía limpia, o sea, aquella que no ha penetrado el tracto gastrointestinal, que no ha tenido contaminación, y cada herida, ustedes se acuerdan, tiene unas características. Ya la contaminada y la sucia, ya el porcentaje de infección aumenta, un 20, un 30%. Pueden revisar, digamos, eso ahí en el libro, para tener en mente la preparación de la piel. Básicamente ustedes saben que se hace con yodpovidona, clorexidina, siendo el elemento de elección el clorexidina. El clorexidina es lo que más se utiliza. ¿Vieron en alguna oportunidad usar el yodpovidona en su rotación? Sí. Más que todo la clorexidina, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, eso era lo que veíamos. Vimos los principios de la profilaxis, una dosis preoperatoria 1 hora antes, y esto es lo que comentamos ya. Para esto de los antibióticos, tenemos que estar utilizando esta guía. Esta guía la hicimos nosotros en el HON, fue hecha por la CIN, la Asociación Colombiana de Infectología. En esto participamos todo el área quirúrgica y está publicada y es la que se está aplicando en este momento a nivel pues, casi nacional. Esto es un logro importante. Esto fue básicamente más o menos como después de la pandemia, en el 21 más o menos se hizo esto. Fuimos con el doctor Álvarez, el doctor Cortés y Saavedra, ¿no? Que somos infectólogos, y se hizo este consenso para manejar esta parte de antibióticos en cirugía. Ya hablábamos del paciente con cáncer, las desventajas que tiene. El paciente que consume aspirinas, ¿qué concepto tienen de cuando se debe suspender la aspirina? 7 días. Una semana para la situación. Por lo menos ideal serían unos 7 días. Sin embargo, si ustedes también escucharon con algunos anestesiólogos cómo les dijeron que de pronto la única indicación absoluta de suspender la aspirina es en los pacientes que tienen cirugías urológicas y cirugías de neurocirugía. Pero créanme que es mucho mejor, pero eso hay que valorar riesgo-beneficio, porque depende mucho de la enfermedad que tenga el paciente, porque está anticoagulado. Porque acuérdense, está tomando un antiagregante plaquetario. Anticoagulación es otro cuento. La anticoagulación normalmente se puede desescalonar o se puede utilizar la enoxaparina, cambiar la enoxaparina
que es mucho más fácil manejarla suspendiéndola 24 horas antes del procedimiento, que es lo que más se hace. Sin embargo, como le digo, cuando es urgencia, pues obviamente se puede utilizar esta warfarina, plasma fresco congelado, 10 unidades, 10 unidades por kilogramo de peso, no, una unidad por cada 10 kilogramos de peso. Bien, entonces también hay que hacer la monitoría prequirúrgica, que la hacen durante el procedimiento quirúrgico. Anteriormente se hacía antes, pero el proceso realmente para tratar de agilizar, pero eso ya no se hace intraoperatorio en el momento. Se colocan los catéteres de presión arteriales, el catéter de Swan-Ganz. ¿Lo conocen, el catéter de Swan-Ganz? El catéter de Swan-Ganz es un catéter que se coloca por vía central, subclavia o yugular interna, pero básicamente por la subclavia, para medir presiones de cuña pulmonar, de presiones de las resistencias sistémicas, extracción de oxígeno, consumo de oxígeno. Sin embargo, vamos a ver que pues, existen elementos que ya se hacen de una forma menos invasiva y sin necesidad de colocar este catéter. Pero es fundamental, por ejemplo, en cirugía de corazón o pacientes de cuidado intensivo que están en muy malas condiciones. Bien. Bueno, entonces eso sería la preparación general, o sea, para cualquier paciente que se pueda operar, teniendo en cuenta, pues, obviamente, la gravedad y la patología. No es que quiere decir que a todo el mundo le vamos a hacer esa vaina, no solamente el catéter de presión más central ni nada, pero sí. Ya para las específicas, entonces, ¿qué pasa? Que acá tenemos que mirar si es un paciente con una endocrinopatía y se pueden operar una cantidad de entidades endocrinas, los tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, los insulinomas, que es el tumor. El insulinoma es el tumor más frecuente del páncreas, ¿sí? Está asociada con la neoplasia. No sé si ya estamos hablando con el doctor Guevara de eso, o lo van a ver, porque creo que lo van a ver, estamos en la primera semana hasta ahora. Entonces, en el tiroides, acuérdense, también tuvieron la clase con el doctor en la semana de inducción, el doctor Zúñiga, ¿sí? Siempre se hace la revisión de la PTH, de la TSH, para poder mirar si hay un hipertiroidismo, un hipotiroidismo. Se toma la biopsia para saber si qué tipo de carcinoma es, en la masa, ¿verdad? Los tipos de carcinoma de tiroides, ¿cuáles son? Dijimos, ya no sé qué son. Papilar, folicular, medular, anaplásico. Y hay uno internet que se llama de las células de Hodgkin, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente toca mirar y debe uno tener en mente esto. Precisamente, como digo, si uno no hace esto, pues en el posoperatorio vamos a encontrar novedades. Y entonces uno empieza con sorpresas. Pero ¿qué pasa? Pero que usted, ¿por qué no lo preparó? ¿Por qué no averiguó? ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en mente y hace referencia a la preparación del paciente en forma específica. La clase de esófago creo que la tuvieron. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo la tuvieron? Hace 8 días. Hace 8 días la dictamos. ¿A quién la dictó? ¿Quién? Usted. Ah, Miguelito. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de que hablamos de la endoscopia, de la biopsia, hablamos de la clasificación de Chicago, hablamos de la manometría, hablamos de la gachimetría, de las cirugías que se hacen, etcétera, etcétera. Es una econdoscópica. ¿Para qué? Para saber qué tipo de cirugía se va a hacer, hasta dónde podemos llegar, o si de pronto este paciente no es quirúrgico. Sí, acuérdense que hablamos de eso. Tuvieron la clase con el doctor Junca de cáncer gástrico la semana pasada también. Sí. Ustedes hablaron de que era un carcinoma gástrico temprano, no avanzado. ¿Qué es uno temprano? A ver, Daniel. Temprano. Exacto.
Estás pensando. Néstor. Temprano. Sarito, tú eres la esperanza. No me arrepiento. Danielita. Está limitado. La mucosa es un mucoso independiente de las metástasis linfáticas, aunque obviamente las metástasis linfáticas son muy bajitas, ¿bien? Entonces, esas definiciones son importantes, ojo. Pregunta de examen, ¿no? Pues ya uno pasado por cirugía. Bueno, muy bien. Entonces uno, miren ahí, pasado nutricional fundamental. Entonces uno tiene que definir si es quirúrgico o no quirúrgico. ¿Y por qué lo pongo esto? Mire, ¿cuántas veces antes de que definitivamente se establecieran las cosas? Porque cada día tiene uno que cambiar, estar al día. O sea, eso se llama lex artis. Cuando hace unos años cualquier paciente con cáncer gástrico, y eran yo digo era como tan mecánico la cosa que llegaba a un paciente con cáncer gástrico. Bueno, perfecto. Entonces, ni siquiera le buscaban este ganglio de aquí arriba, ¿cómo se llama? El ganglio de Virchow. Exacto, si usted tiene un ganglio de Virchow, pues eso es un estado 4, ya no es operable. Entonces, ¿cuántas laparotomías hay por abrir? Mirar. Se hacía la operación de Abraham Sierra. Cuando abrieron. ¿Sabe cuál es esa? Abraham Sierra. Abre Sierra, exacto. O sea, es absurdo. Entonces, uno ya esto. Eso es decir, si no es quirúrgico, no se opera. Y créanme que cada vez el cáncer se va a operar menos. Pero cada vez se va a operar menos. Bueno, en el cáncer de colon que tenemos que tener un paciente que se va a operar, hay que hacer una colonoscopia, ¿sí o no? Hay que tomarle una biopsia. ¿Se acuerdan que hablamos de los marcadores tumorales y el antígeno carcinogénico? Les dije que no es que sea específico, ni que es el ideal, pero es ¿cierto? Entonces planifica y mira uno si de pronto necesita una terapia neoadyuvante. Bueno, entonces eso son lo básico que debe hacer uno en el preoperatorio. En las vías biliares podemos encontrar los colangiocarcinomas, ¿sí? Y podemos encontrar el hepatocarcinoma. Entonces, pues, ¿qué debe tener de pronto dentro del estudio? Una CPE, hablamos de la colangioresonancia, que es como el examen de, digamos, de boga, que ustedes lo revisan acá en las guías estas de Jerusalén, que están revisando con el doctor Giovanni. Se hace el diagnóstico, se mide y se corrige las neutronas de coagulación. ¿Por qué? Porque estos pacientes ictéricos, este paciente ictérico tiene trastornos de coagulación porque no produce los factores dependientes de vitamina K, no se absorbe porque está tapada, la orina no llega, y es importante para que se absorba. Entonces se puede utilizar vitamina K, plasma fresco. Se mide, por ejemplo, en el caso del hepatocarcinoma, hablábamos del marcador tumoral, alfa-fetoproteína, el hepato también, ¿bien? Y esta otra, la citocromatina 19, en el colangiocarcinoma. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que saber exactamente una CPD y un marcador tumoral qué es lo que va a operar. Uno no puede llegar a improvisar, a ver, ay, ¿qué será lo que viene? No te sabe a qué va. Y si vale la pena operarlo o no vale la pena operarlo. Pero esos son los exámenes que se hacen antes. En cáncer de páncreas, marcador tumoral, si hay 19,9, masa en cabeza de páncreas, que de pronto está ictérico, y que tiene CA 19,9 elevado, ¿qué será? Un cáncer de páncreas. ¿Qué cirugía? Toca mirar, hay que mirar, hacer una resonancia o un ataque para saber si está comprometido los vasos mesentéricos.
también tuvieron el doctor Guevara, ¿cuándo fue que le dictó? ¿Pero le dictó lo benigna y maligna? ¿Le dictó ambas? Sí, Danielita. Y habló del carcinoma borderline y todas esas cosas, y la quimioterapia para esos casos, y que los grados que corre la vena mesentérica y la arteria. ¿Sí les habló de eso? ¿Hablaron de cáncer de páncreas o no? ¿No hablaron de cáncer de páncreas? ¿Todavía no? Bueno, tranquilo que van a hablar de eso. Pero ya llegan ustedes, digamos, que tengan en cuenta eso. Para hay que pedirles esto. Hay que pedirles una tomografía por función de positrones. Y hablábamos de cómo la laparoscopia en la estratificación de los cánceres es fundamental. ¿Por qué? Específicamente, hasta un 20 o 30% de los pacientes con cáncer de páncreas que parecen operables tienen carcinomadosis. Ustedes no conocieron desafortunadamente a un profesor que se murió ahorita en diciembre, un profesor Víctor Hugo Bastos, un neurocirujano del grupo. El hombre feliz, un año antes, llega y me dice: ya me voy a pensionar, me voy de aquí a la universidad, renunció al hospital universitario. Pues yo sí lo veía muy delgado, pero no estaba ictérico, no tenía ictericia. ¿Dónde estaba el cáncer? Tenía un cáncer de páncreas. ¿Dónde estaba el cáncer de páncreas? En el cuerpo, la colon. Y efectivamente así es. A los 8 días de haber hablado conmigo, le hicieron todo, porque empezó a realizar los estudios, la laparoscopia y estaba invadido. Bueno, duró un año, le hicieron quimioterapia, todo el cuento. Entonces, duró un año y se murió ahorita en diciembre del año pasado. Una situación bastante impactante, pues. Bueno, entonces van a ver ustedes con el doctor Guevara, os digo que los de cabeza de páncreas, la primera manifestación va a ser la ictericia, pero eso tiene, como digo, que usted evidenciarlo con un examen. Pueden coger los vasos mesentéricos, o sea, aquí, cuando invade acá, a veces es inoperable que le hacen resecciones de esto, pero cuando está por aquí y está todo esto cogido, pues no es inoperable realmente, y se trata como hacíamos anteriormente. En cáncer de seno, tuvieron ayer la clase con la doctora científica Jimerita, doctora Paisita, ginecóloga ella. Me tocó meter a una ginecóloga porque no se consigue un cirujano para que eso. Pero ella está como docente, muy chévere, creo que fue la clase, muy clara porque ella es muy didáctica y le explicó en forma las cosas, ¿sí? Entonces les habló de la mamografía, de la eco, les habló de que se hace el truco, ¿cierto?, para poder sacar y hacer el diagnóstico histopatológico, les habló de los receptores hormonales, ¿o no? Que solamente vimos benigno. No, la otra semana sí. Vieron el benigno, sí, ayer tenían el benigno. Falta el benigno, perdón. Bueno, los adenomas, y la adenosis, y la enfermedad, la mastodinia, y bueno, todas estas cosas. Listo, muy bien. Esto ustedes lo van a ver con ellas. Entonces, pues, la otra semana, uno pide receptores hormonales con estrógenos, progestágenos, pide marcadores como el Ki-67, el Ki-67 y el Erdonium, que son dos marcadores tumorales que le predicen a usted el pronóstico del cáncer. Y usted clasifica una clasificación que se llama luminal A y luminal B, de acuerdo a los marcadores tumorales que se encuentran y con citoqueratinas. Entonces, eso le da a usted el pronóstico del paciente. Y le puede usted advertir al paciente qué puede esperar. Porque el paciente ya, primero que todo, acuérdese que el oráculo, ¿cuál es el oráculo de todo el mundo? El Google. El Google, ¿qué hace un paciente cuando le dicen que tiene tal vaina? Por ejemplo, con mi hermano es ingeniero. Pues madre, eso me mama porque eso se le pasa leyendo una, cuando le da cualquier vaina, se pone a leer esa vaina y empieza a llamarme y a preguntarme. Es que una cosa es lo que dice ahí, otra vaina es la realidad, o sea. Entonces, llegan tapiados con un berraco. A veces saben más que el médico. Entonces, es regado.
Pero entonces esto lo que quiero decir es que esto hay que llevarlo para poder hacer una cirugía corta. Bueno, en el esófago ya hablamos de este pedazo de la parte benigna. Para cerrar una colostomía, ¿qué se necesita? Se necesitan 3 requisitos. Uno, estudiar el colon distal, o sea, uno jamás puede cerrar por un principio básico de fontanería, o sea, si usted abajo, usted va a cerrar un hueco, abajo tiene que estar destapado, ¿sí o no? Tiene que preparar el colon. Hay estudios y los europeos sacaron ahí que, de hecho, para hacer estudios la gente estudia lo que quiera, hasta la cuadratura del círculo, por ejemplo, es un ejemplo de los estudios que pueden hacer. Hay gente que decía, no, eso no es necesario preparar el colon, pero imagínate usted cerrando una colostomía con eso lleno de materia fecal, no, eso es, y obviamente riesgos, hay muchos riesgos, de modo que eso ya está decantado, que hay que preparar el colon, limpiarlo con el PEC, con el etilenglicol, ¿verdad? Entonces hay que aprender a preparar ese colon. Tienen cajas de 6 sobres, se diluyen en 1 litro, el paciente se va tomando de a 200 centímetros cada hora, hasta que obviamente quede limpio el colon. Incluso eso es básico, primero para la colonoscopia, porque a nadie se le hace una colonoscopia si no se ha preparado el colon, y segundo, pues para la cirugía, pues con mayor razón. Y el estado nutricional, vuelvo y puede darse cuenta de la importancia de eso, para poder cerrar una colostomía. Entonces hay 2 tipos, obvio, que ya creo que ya definitivamente cada vez los cirujanos pues están tomando más conciencia porque las escuelas cada día son mejores. Pero antes encontraba uno mucho operador. Operador es el que llega allá y opera al paciente como sea, importante no operar. Y lo digo pues me acuerdo de un caso que me operaron una apendicitis, por ejemplo, aquí, estaba aquí en Medellín, y yo estaba hecho me operaron y al segundo o tercer día empezó a echar materia fecal por la herida y todo el cuento. Y luego yo lo operé y encontré lo primero y dije, pues voy a entrar por ahí a ver qué pasó. Bueno, claro, estoy lleno de materia fecal. Y cogí y metí la mano y ahí a 5 centímetros tenía una masa en el colon derecho. Ya tiene un cáncer. Y el tipo olímpicamente la cerró. Entonces miren ustedes que es lo que yo digo, se vienen operadores y cirujanos. Es que ser cirujano es otro cuento, operador es otra cosa. Bueno, hicimos la microlectomía, el cuento de ellos también, es una cosa. Bueno, para varices. Doctor, una pregunta. Para el cierre de la colostomía, si es que es solamente como, entre comillas, algo que se iba a hacer solamente por el momento, algo agudo, no crónico, ¿se requieren 4 a 6 semanas para cerrarla? Es decir, para después cerrarla, por eso yo coloco ahí en el libro y eso está escrito ahí, es cierto. ¿Cuánto se puede cerrar a las 4 o 6 semanas si se corrigió la causa por la cual se hizo? Sí, correcto. Pero obviamente hay que ese paciente prepararlo nutricionalmente para que el proceso de cicatrización inicial, digamos, después sea fácil la cerrada. Pero es por eso. Pero hay colostomías que son definitivas, ¿no? Hay colostomías que se tiene que dejar ahí, porque ni modo. Ustedes vieron, si se conectaron el lunes a esa reunión, yo no sé si nos mandaron el lunes se debían haber conectado. Si fueron al intro. No les enviaron el link. Pero no había. Ahí llegó. No les enviaron el link, tranquilos que voy a... Sí, lo enviaron, pero no entró nunca a nadie. Pero quizá era otro link. De pronto era otro link, sí. Quizá era otro Pero link. el link que nos enviaron nosotros en ningún momento entró nada. Entonces, por eso hay un error grave. Pues, de todas maneras, el lunes, en esa reunión, yo estaba en el hospital, presentaron 5 casos de pacientes fistulizados. Vamos a ver en las complicaciones la otra semana, vamos a hablar de eso. Pero 5 pacientes fistulizados, imagínense, eso es una lavandería lo que hay allá. Se lava y se lava y se lava y se lava. Pongamos una lavandería, eso nos va mejor. No, terrible. Bueno, bien, de las varices
Entonces, acuérdense que hay varices de grado 1, 2, 3, las varices de menor grado, pues obviamente se utiliza láser, se pueden hacer infecciones, esteroterapia, pero hay otras que tienen que sacar, hacer la safenectomía, ligadura perforantes. Hay estudios, digamos, estudios clínicos, o sea, en la clínica usted puede identificar si no hay una trombosis venosa profunda. O sea, lo más importante cuando uno va a operar unas varices es descartar que no tenga una trombosis venosa profunda. Obvio que uno tiene que tener una evidencia, y esa evidencia lo hace con un Doppler y una pletismografía. Eso ya es lo más elemental que se puede hacer hoy en día. Ese examen se lo piden a todos los pacientes con varices. ¿Sí vieron algún día una consulta de varices o no? ¿Nunca? ¿Nunca vieron una consulta de varices? Bueno, a todos los pacientes hay que descartarle la trombosis venosa profunda. Usted no le puede quitar el seno superficial si está tapada la profunda, porque si no la paciente pierde o el paciente pierde la pierna. Y se define el tipo de cirugía como tal. En las hernias lo mismo. Las hernias, el diagnóstico preoperatorio es clínico. Uno ve la masa, puede jugar. Uno puede hacer el diagnóstico si es una hernia directa o es una hernia indirecta o es una hernia crural. Las hernias crurales, ¿por dónde salen, Laurita? ¿No me recuerdo? ¿Cuál es el origen crural? El triángulo plural es donde está el ilio púbico, o sea, es como un triángulo, entonces ilio púbico, ilio pectíneo y por abajo va el ligamento de Cooper. ¿El plural? Sí. No. Entonces, tarea para la próxima semana. Me repasan el canal inguinal, me repasan la anatomía, me repasan la anatomía del orificio crural. Porque si uno no lo sabe, pues no puede hacer diagnósticos. Es en serio, no lo van a tomar a mano. O sea, ahorita el jueves ustedes ya van a quedar libres y salen a casi de vacaciones de una, porque la otra semana acuérdense que es oración, meditación, azotes, ¿sí? Todas las vainas. ¿Sí? Bueno, pero dentro de ese sufrimiento tienen que estudiar, vayan estudiando. Entonces les encargo eso para cuando nos veamos después de Semana Santa, revisemos, me van a dar la anatomía de eso, ¿ok? Bien, hoy en día, pues usted se puede ayudar con la ecografía o con una TAC dinámica o ecografía dinámica para saber cómo sale o no sale el saco herniario, ¿sí? Esto antes era prohibido. Hay de que uno le pidiera un examen a una hernia, lo cogían los profesores de hombres y lo mataban. Usted está pidiendo una ecografía para una hernia, es un diagnóstico clínico, yo he dicho era crucifixión. No, pues eso ya es diferente. Y otras cirugías, la parte vascular ya tenemos, voy a organizarle al doctor entró, al doctor allá del hospital, pero yo indica el nombre de él, para que él les hable de la cirugía de corazón. O sea, tener una charla con él. No la vascular, que la hace un muñón, que es diferente, es vascular. Y la otra es cirugía de corazón, que la hace el doctor Stephen. Incluso anoche me envió un correo que me escribió que tengo que hacer el programa de del concurso, que entraron al principio y ganaron el concurso. Están en el hospital universitario. Entonces, para que les hable de la parte de corazón, aquí está la parte que hace Carmona y creatina. Entonces, todo esto lo van a revisar, van a tener las charlas con ellos. Mira, tengo que ahorita decirle a Mónica para que me lo programarle a
Bueno, entonces, ¿qué es importante? La coordinación con otros servicios. O sea, uno tiene que, si tiene que tomar una biopsia por congelación, hay que preparar, realizar la patología para tomar esa muestra. Y acuérdense que con eso, en 20-30 minutos se puede tener un diagnóstico de saber si hay cáncer o no hay cáncer, de una forma preliminar, para saber hasta dónde hace uno la resección. ¿Sí? Ejemplo, estamos haciendo una resección de cáncer del tercio distal del esófago. Entonces, se secciona ahí, pero de pronto en el borde de sección puede quedar cáncer. Y si queda cáncer en el borde de sección, pues es un riesgo porque eso se puede fisturizar, o sea, se puede romper. Entonces toca tener biopsia por congelación para saber si hay que aumentar la extensión de la cirugía como tal. Radiografías y todas esas cosas que se necesitan, por ejemplo, para una colangiografía intraoperatoria en caso de una exploración de vías biliares. Y algo importante es comunicación con la familia del paciente, que aquí es donde hacemos el consentimiento informado. El consentimiento informado nos va... ¿Qué contiene un consentimiento informado? ¿Quién explica? Gabriel, explíqueme qué es un consentimiento informado, ¿cómo se hace? Un procedimiento informado es como la aceptación del paciente hacia el procedimiento quirúrgico. Pues lo que tiene el procedimiento informado que es lo que se le va a hacer, los factores de riesgo, no sé qué más. Las complicaciones. Uno le dice qué le va a operar, qué le va a hacer, le explica más o menos en palabras cristianas cómo es la cirugía, en palabras técnicas, se le explica las complicaciones que puede tener y el paciente acepta o no acepta y firma. Él teóricamente debiera haber una acudiente, una persona. En trauma, pues obviamente eso no aplica, ¿no? Porque entonces toca operar al paciente así. Pero, de hecho, el consentimiento informado se debe hacer con anticipación y se debe hacer, digamos, no antes de empezar la cirugía, que es lo que ustedes vieron. ¿Ustedes vieron eso? Para que está ahí en recuperación, oiga, es que no tenemos el consentimiento informado, entonces no le podemos pasar a salas. Perdón, pero esa es. Debe ser desde antes, ¿no? María Camila Reyes. Sí, señor. ¿Qué pasó, María Camila? No voy a enamorar. ¿El arma no sonó? No. ¿En qué teléfono tiene? Yo le regalo uno. María Camila. A mí tampoco me suena. ¿Qué marca tienes? Yo. No, yo voy a regalarle un iPhone que 16. Ahora más tarde hablamos y yo. El iPhone para que no tenga los problemas. Para eso. Bueno, entonces, eso es fundamental, esto de la comunicación del paciente. Esto, mire, cuando uno tiene comunicación con el paciente y hace un buen consentimiento informado, las probabilidades de demanda son cero. Yo les puedo decir, y no con el ánimo, jamás tuve una demanda médico-legal y así los pacientes, claro que se me complicaban, estoy de acuerdo. ¿Me murieron? Claro que se me murieron. Pero jamás tuve una demanda médico-legal porque esto, si usted ve, si el familiar, el mismo paciente, ve que usted está ahí, o sea que no es negligente, es que negligencia es dejarlo. Impericia, o sea, es que soy un aprendiz, no. Ya después de 6, 7 años, cuando un cirujano ha estado operando en hospitales grandes,
como decimos, pues teóricamente ya coge uno, como dicen, peso en los testículos, que llaman. ¿Sí? O sí, no, pero es así. Impericia, negligencia, impericia, imprudencia. Me metí a operar un cáncer de páncreas, por ejemplo. Y yo cogí, llegué al tapón y todo y lo maté. Pues hombre, eso es imprudencia. No era quirúrgico, o sea, ¿para qué? Y la otra es inobservancia. Inobservancia quiere decir de que no seguí la lex artis del momento. Por eso tiene que estar uno, como digo, al día. No quiere decir, o sea, como digo, siempre en el ejercicio profesional pueden haber estos riesgos, pero créanme, y no sé, no me dirá que les digo, nunca una demanda médico-legal por una cosa de estas. Pacientes enfermos, complicados, todo por la razón que sea, pero esto es claro. Y en el ejercicio médico, con mayor razón, cualquiera. Estoy formulando, o sea, usted ha estado en la jugada bien. Ahora, que eso es más difícil ahora, sí estoy de acuerdo. Porque ya usted no es como antes, sino que usted lo opera hoy, mañana lo ve otro, lo ve en la consulta otro, y por allá en 2 meses vuelve a ver otro. O sea, 2 años de seguimiento. Pero ese es el sistema de salud que está prostituido. Por no decir cómo. Bueno, operamos al paciente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el postoperatorio. Y ahí que vamos a tener en cuenta la herida, el manejo del dolor. Miramos cómo es el manejo de cómplices y catéteres, que parecen pendejadas y dice uno, esos son vainas de enfermería. Pues claro que son cosas de enfermería. Si usted formula, pero toca mirar, o sea, de la herida, las heridas limpias normalmente se dejan cubiertas 24-48 horas y luego se destapan y el paciente se lava con agua y jabón común y corriente en la ducha sin problema. No se utilizan antisépticos ni nada de esas cosas, no se utilizan, o sea, es agua y jabón. Las heridas ya, digamos, contaminadas, que han quedado abiertas, que necesitan vendajes especiales o sustancias especiales, porque ya hay una gran cantidad de vendajes y hay una clínica de heridas en todos los hospitales. Una enfermera ayuda a manejar este tipo de heridas con curaciones y aplicaciones de este tipo. El abdomen abierto es un capítulo inmenso que también hay que entenderlo. Se está abusando del uso del abdomen abierto y eso que ya eso se había adelantado. Estos pacientes son los que terminan discapacizados, como les decía, allá en el hospital. El hospital acreditado de putas, este personal, la berraquera es lo mejor, ¿sí? La madre, yo llego a uno y dice, oiga, esto es lo mejor que tenemos. Allá uno tiene que estar autocrítico. Yo sé que somos buenos, no somos malos, pero cuando yo veo todas esas vainas, yo digo, no, ¿dónde está la calidad de esta vaina? O sea, las cositas en el papel son bonitas, pero el que hay que mirar realmente si está acorde con las cosas. Ahorita, a las 9, por eso estoy un poquito andando un poco rápido. A las 9 ya viene la visita para acreditación del programa de ortopedia. Entonces, una reunión, una carrera en mi secretatura y no cuento. O sea, la acreditación es necesaria y eso sí es necesario, estoy de acuerdo. Y eso es lo que hace que se exija y que tenga calidad. Entonces, se nos toca analizar qué tantas complicaciones tiene un servicio y todas esas cosas. ¿Bien? Bueno, entonces, las heridas en principio es manejo del dolor. Pues obviamente que hay que manejarlo porque, mira, esto es lo de las heridas, la clasificación de las heridas, medicamentos, esto ya se lo dije, siempre hay un programa de vigilancia. Ya comentamos las bases de cicatrización, acuérdense, inflamación, digamos, migración, proliferación, depósito de fibrina y la remodelación. Son las 4 fases de la cicatrización que
las enunciamos la vez pasada, pero que pues ustedes yo sé que no se han leído absolutamente nada de eso. O sea, aquí para arriba, viernes, sábado, como 10 días estudiando, de a 8 horas diarias, uy, se van a llegar, pero, ¿cierto? Claro. Bueno, el dolor. ¿Por qué es importante manejar el dolor? El dolor postoperatorio. Comenzamos con cosas sencillas, ¿no? O sea, con analgesia, si el paciente tolera la vía oral, pues con Nusaines, ¿sí? Acetaminofén con hidrocodona, o opioides si es necesario, ¿cierto? Porque el dolor aumenta el tono muscular y simpático, el paciente está mal. Se producen alteraciones de respuesta metabólica y endocrina, ¿sí? Ayuda a disminuir las complicaciones. ¿Por qué? O sea, ya anteriormente, hace 100 años, cuando comenzó la cirugía, el paciente que operaba eso quedaba con una momia azteca y aguda. Se morían, haciendo los movimientos. Hoy en día, usted se levanta el día que lo operan, si no es una cosa de otro mundo, por la tarde ya debe estar levantado o al día siguiente está levantado. Y está caminando. Y está haciendo el incentivo respiratorio. Y usted le está dando para el dolor porque es algo alto. ¿A quién no le ha operado aquí? ¿Le han operado de algo? Un apéndice o una cosa. ¿Apéndice? ¿Ah? Una hernia umbilical. Una hernia umbilical. ¿Quién más? ¿No han operado? ¿Nadie más? Una hernia inguinal. Una hernia inguinal. Exacto. A mí me operaron del apéndice, por ejemplo. Pues yo no les cuento que me han sacado. Pero yo creo que todavía no hay de que cómo está bien. Pero claro, o sea, ya ser como paciente y sentir el dolor, ya eso es otro cuento. Y el cardio. Bueno, entonces disminuye el tromboembolismo pulmonar, disminuye las atelectasias, disminuye las neumonías, todo. ¿Por qué? Porque el paciente se moviliza, se mueve, hace la terapia respiratoria y eso es lo que hay que ordenar y colocar uno en las órdenes médicas. Bueno, se maneja pues una escala de dolor, la que ustedes quieran, de 1 a 10. Lo primero que uno hace, vamos a ver esta otra cuando regresen de Semana Santa. Lo primero que uno hace con el paciente es preguntarle cómo amaneció, señor, tal, y él le va contando y usted ya va deduciendo qué pasa. No, es que anoche no pude dormir, doctor, porque tenía mucho dolor, porque me tocó vomitar, porque se me salía sangre por acá. Bueno, entonces usted ya va mirando qué está pasando, si la cosa va bien o no va bien. Hay que retirar rápidamente estos catéteres y al menor signo de infección, pues con mayor razón. Entonces se cambia. Cuando no es necesario se colocan catéteres desvalinizados, pues aplicar sus medicamentos y que el paciente se pueda movilizar y no tenga que estar con esas barracas con el atril y con estas cosas ahí. Los drenes, también vieron el dren, ¿cierto? El de Jackson Pratt, que es uno de los más utilizados, la bolita esta que recoge las secreciones. Y hay sitios donde se utilizan los drenes en varias cirugías. Hay otras donde están contraindicadas, por ejemplo en cirugía vascular es muy bueno dejar drenes. En anastomosis tampoco, aunque se puede dejar dren pero retirado. ¿Por qué? Porque eso favorece la formación de fístulas. En esplenectomías, por ejemplo, es mejor no dejar dren porque se sabe que aumenta la incidencia de infecciones por los abscesos del ojo izquierdo. Entonces, hay unas indicaciones, hay varios tipos de drenes, el dren de Penrose, el dren de Somme, el dren de Jackson Pratt, o sea, hay una cantidad de nombres. Uno de los más usados es el de Jackson Pratt, que tiene varios tubitos. Creo que ustedes lo vieron por ahí en alguna cirugía, ¿no? ¿Sí o no? El de Jackson Pratt. Manejo de la sonda nasogástrica. ¿Quién ha colocado sonda nasogástrica acá? ¿Ninguno? ¿Ha colocado Sí, el muñeco? el muñeco. Bueno, ya al paso que vamos. Al paso que vamos, pues la simulación es muy importante. Pero lo que iba a decir al paso que vamos es que
por el sistema, por lo que no tenemos tantos hospitales, porque no tenemos un volumen de pacientes grande. Pero eso no solo le sucede a ustedes, sino a todas las facultades. Pues tienen menos oportunidad de hacer estos procedimientos, pero tienen que saber colocar una sonda nasogástrica. ¿Sí leyeron cómo se coloca la sonda? ¿Sí? ¿Tú lo leíste? Usted es muy juicioso. Yo lo estudio. ¿Cómo colocaría la sonda? Bueno, entonces el paciente primero se Salvador. Matías, sí. Matías, ahí tenemos ustedes también Matías. Yo soy Matías, ¿sí? Eh, ¿De lo- dónde eres? De Chile. ¿De Chile? Ah, tú eres chileno. Sí. Lo primero entonces se le explica al paciente qué se va a realizar, qué procedimiento se va a realizar. Se le explica obviamente que puede molestar, que pues se puede generar molestia y se usan guantes esterilizados, o sea, un guante estéril para realizar el procedimiento. Ajá. Se toma la sonda primero hay que medir la sonda para saber hasta cuánto hay que insertarla. Se mide entonces desde la nariz hasta el lobo de la oreja y después desde el lobo de la oreja hasta el proceso sifoide del esternón. Hay que ver el número porque para no meterlo más que eso, entonces se pide al paciente que se ponga, puede ser sentado o acostado, pero con el piso nasal paralelo al suelo, y se introduce la sonda también horizontal, paralela al suelo, hasta que se llega al fondo donde empieza la nasofaringe, y al seguir presionando, al llegar ahí se siente la nasofaringe, se realiza una elevación y la sonda va a la zona. Y ya. Y al final, entonces, uno puede aspirar con una jeringa Para para ver si saber si sale contenido gástrico, ¿verdad? Se le pide al paciente, se le pide un poquito de Que agua trague para que gluta, para que pueda pasar. Pero las ondas tienen complicaciones, vamos a ver la próxima semana. Eso puede producir esofagitis, puede producir otitis, puede producir, o sea, reflujo, broncoaspiración incluso. Entonces, la sonda es importante. Ahora que lo vimos en C, decíamos que las sondas las poníamos en C o las poníamos en E, cualquiera de las dos letras. ¿Listo? Pero también tiene complicaciones cuando se deja mucho tiempo. Por eso, para alimentación se utiliza la sonda de Brustén. Ahorita les voy a mostrar rápidamente algunos elementos ahí para que ustedes los vean. Les decía era que es un comentario que no quisiera hacerlo, pero me tocó decirlo porque es que cada vez veo que nos parecemos más a las escuelas de medicina de Europa. En Europa, ¿usted cree que un estudiante de medicina tiene acceso a un paciente? Complicado. Los mismos que están haciendo especialización, después de como de 2 años, los dejan tocar el paciente y hacer alguna cirugía. Pero nuestro sistema de enseñanza en salud no es mala, es buena. En medio de todo es buena. Ustedes tienen acceso y posibilidades de tener contacto con el paciente. Y es la única forma de aprender, o sea, como dicen, untarse del paciente, untarse de secreciones, untarse de olores, untarse de lo que usted quiera, si no, no aprende medicina. Así de sencillo. ¿Ya? Bueno, el tubo de toras, vamos a ver la técnica, vamos a tener la práctica, la demostración del taller de paciente politraumatizado en el CASE, y teóricamente, ¿qué se necesita para manejar el tubo de toras? Aquí está, miren ustedes que básicamente se coloca analgesia, se hacen curaciones alrededor del tubo, se revisa el pleuro-A, que normalmente está a una presión de 20 centímetros de neométrico, terapia respiratoria, ¿verdad? ¿Cuándo retirarlo y cómo se retira? ¿Cuándo retirarlo? Cuando la secreción es menos de 200 centímetros de un líquido claro, citrino, que no sea hemático, porque si no te queda un hemotórax coagulado, que normalmente se deja para trauma o para cirugías. ¿Y cómo se retira? Vamos a ver que toca tener gases estériles, explicarle al paciente que lo haga, tome aire en inspiración forzada, tenga
la respiración, uno busca con guantes, corta el hilito con el que está sostenido el tubo, lo retira rápidamente y lo cubre con un apósito con gasa vaselinada o furacinada o algo para que no entre aire y no vaya a volver a formar neumotoras o una cosa de estas. Y cepillo en la placa de Torres. Entonces por eso coloco eso ahí para que vean que es necesario controlar que se retiró. Sin embargo, vuelvo y se lo digo porque se lo van a decir. Algunas escuelas o grupos o comillas podría hacer estudio, dice, no es necesario tomar la placa de Torres, porque la probabilidad de posibilidad es muy baja, de menos del 10% de que quede un neumo residual, un neumo pequeño. Totalmente de acuerdo. Eso dicen los estudios. Pero todavía, por ejemplo, en el caso del trauma o cualquier otra cosa, se sigue insistiendo en la necesidad de tomar la placa de Torres para evitar que no haya complicaciones. ¿Ok? Entonces, esta es una recomendación que yo les doy. Ustedes con el tiempo mirarán, ¿sí? Y obviamente ninguno de ustedes creo que habrá colocado tubo de Torres, pero vamos a hacer lo que sea en la parte de simulación. ¿Ok? Bien, manejo del tubo en T. El tubo en T cada vez se usa menos. ¿Por qué? Porque se hace CPR y papilotomía. Entonces, para exploración de vías biliares, cuando uno explora la vía biliar, coloca un tubo en T abierto para sacar cálculos, tomar biopsias, etc. Coloca el tubo de tórax, el tubo en T, perdón, que es una técnica, les voy a mostrar, que queda dentro de la vía biliar, porque ya con mostrándole ya van a entender mejor. Y uno va midiendo la bilis que está saliendo por acá, la conecta a un equipo, uno de neurocrisis, y va mirando y va regulando de acuerdo al día. Es decir, que se producen 600 a 1 litro de bilis al día. Bien, entonces por eso uno puede saber si está pasando a través de la papila de Vater o del duodeno la bilis, o si no, pues puede que esté obstruido. Bien, hay veces hay que dejar el tubo entero para que drene. Manejo las ostomías con las bolsas de colostomía y de la sonda vesical. Recordar que la sonda vesical igual infección urinaria. Sonda vesical igual infección urinaria. Entonces, la sonda la coloca en algunas cirugías largas durante el procedimiento quirúrgico. Hay que aprender a colocar la sonda. Ustedes son urólogos consumados de 5 días y les hablaron de la sonda vesical, ¿sí o no? El doctor Guzmancito les mostró el video, ¿sí? Guzmancito ya les mostró el video. Necesitamos que hagan unas pruebas positivas, como mostrarles cómo se coloca una sonda vesical. Entonces, vieron ahí y también hablaron de pronto de la función suprapúbica, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese es el manejo del tubo en T, miren. Esta es la forma como normalmente lo manejamos. Miren que hoy en día casi no se consigue. ¿Por qué? Porque como casi no se usa. Cuando recién abrimos el hospital, pues no se compraron tubos en T. Y cuando se necesitó fue todo un camello porque tocó salir corriendo a ir a conseguir un préstamo ahí en la policía, en la clínica de la policía que queda ahí. Porque no teníamos. Entonces nos tocó ya empezar a comprar tubos en T de varios calibres para tener por si acaso un paciente termina con exploración de vías biliares. Bien. Bueno, las colostomías, lo mismo manejo, vamos a mirar ahorita como las bolsas de colostomía y en algunas circunstancias, mediante esos pacientes quedan con enoxaparina, hay que prevenir el tromboembolismo pulmonar, se coloca unos inhibidores de bomba de protones para prevenir, digamos, si el paciente tiene tendencia o tiene un problema previo a la cirugía. El otro cuento es este que les decía, dejar el abdomen abierto. Hay
hay unas indicaciones claras para utilizarlo, pegar la rueda abierta. Y se puede utilizar la bolsa, se puede utilizar mallas o se coloca el back. Back traduce curación asistida por vacío, que es ese es el acrónimo de back. Y esto se coloca a presiones de 60, 70 milímetros. Cuando se abusa de ese back, es cuando tenemos el problema de la formación de las fístulas, porque eso es una chupa, eso es succión y puede fistulizar a un paciente. Eso tiene, no sé si vieron entraron a algún lavabo, en una esponja, uno coloca la S primero, coloca una parte y aísla, con unos orificios, unos huequitos, tiene la esponja y se coloca, se sella, que va a un sistema, a un canister, se llama esta cosa, la bomba de vacío. Entonces, aspira los líquidos, disminuye el edema y ayuda a que se vaya cerrando el abdomen y luego poder cerrar la pared abdominal. Hay que tratar de cerrarlo lo más pronto, porque las complicaciones, como les digo, la peor, vamos a ver, son las fístulas intestinales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y recordar que, como le digo, es el sistema abierto. ¿Cuáles son las indicaciones? Son estas 4 nomás: pancreatitis necrotizante severa, peritonitis terciaris, peritonitis secundarias severas, dificultad mecánica para que cierre la parte. Me van a estudiar después de Semana Santa capítulo de complicaciones, más todo lo que hemos dicho tiene que estudiarse, pero me van a decir que es una peritonitis primaria, que es una secundaria y que es una terciaria. ¿Ok? Me van a traer eso, yo les voy a preguntar y ustedes me van a contestar. ¿Listo? Y soporte en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, volvemos, ya llegamos a nuestros pacientes que, aunque empezamos al comienzo, y vemos y ahora sí entendemos de que en este puede salir con una cantidad de sondas y vainas, pero no tenemos mucho tiempo para prepararlas. Pero este sí tenemos tiempo para poder preparar, ¿verdad? Entonces, la valoración prequirúrgica de un paciente consiste en estudiar, prepararlo lo mejor posible para una cirugía de urgencia, programar. El cuidado postoperatorio implica el manejo de todos los tópicos: dolor, líquidos, antibióticos, sonda, drinks, curación de heridas, que son muy importantes para una óptima evolución. Y gracias. ¿Quedó claro? Bueno, ya lo voy a mostrar. Tranquilo que ya lo voy a mostrar los enlaces. Entonces voy a quitar esto y ya se muestra 30 segundos.